¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El último regalo de mamá. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Después de dar la misa, un sacerdote católico se encaminó hacia un apartamento, ubicado en un viejo edificio del centro de la ciudad, medianamente alto, con la pintura descascarada y las verjas de las ventanas carcomidas por el óxido. El edificio, ubicado en un barrio marginal, muy conocido por ser hogar de traficantes, prostitutas y drogadictos, era todo lo opuesto a un lugar alegre y acogedor, sobre todo bajo un cielo gris como el que en aquel momento lo cubría. Tras tocar repetidas veces el timbre, el sacerdote pudo escuchar la proximidad de unos pasos, y entonces la puerta se abrió. Era un joven desaliñado y ojeroso, con cabello abundante, sucio y desordenado. Su expresión no era precisamente afable. En ella se revelaba la actitud de quien está fastidiado y cansado de la vida, de quien guarda una añeja amargura y un desencanto generalizado hacia todas las cosas. En su rostro también se notaba el vicio. Aquel joven parecía haber envejecido interiormente a causa de diversos vicios, como el alcohol, drogas, mujeres. Además, tenía una cara de apenas haberse levantado por los sonidos del timbre, y pese a parecer asombrado por la visita del cura, no se veía de ningún modo complacido con tal visita. «¿Qué quiere?», preguntó el joven con sequedad. «Me han llamado para administrarle los últimos sacramentos a un moribundo. Creo que le han tomado el pelo. Aquí solo vivo yo», contestó el joven. El padre dudó por un momento. Bajó la cabeza de forma pensativa y preocupada, y luego, justo cuando volvió a hacer la mirada para disculparse con el joven e irse, vio algo en el oscuro pasillo que lo asombró, e instantáneamente le hizo convencerse de que no había ninguna broma de por medio, y que simplemente el joven era un inconsciente, sin deseos de ayudar. «No, no, joven, aquí no hay ninguna broma. Quizá usted no entiende la importancia del asunto, o tiene cierta antipatía por la iglesia y los sacerdotes. Igualmente, lo único que le pido es que tenga consideración hacia la mujer amorosa y cristiana que por la mañana me suplicó que viniera. Tengo que cumplir lo antes posible con mi misión. Con su permiso». Tras decir eso, el sacerdote apartó al joven de forma suave, pero firme y determinada. Una vez dentro, vio en la mesita del recibidor un retrato, junto al cual yacía un ramo de flores secas y marchitas. En el retrato se veía una mujer mayor, con ropa negra de luto, un gran crucifijo en el cuello y un rostro cuya mirada y expresión delataban bondad, pero también un profundo envejecimiento, ocasionado mucho más por el sufrimiento que por el paso de los años. Era la mujer que había solicitado la visita del sacerdote. «¿Ve el retrato de la mesita? Esa es la mujer que me pidió venir», dijo el padre. Pero, ¿qué dice? Eso es imposible. Ella es mi madre y está muerta desde hace años». Al joven lo sacudió un escalofrío. Gotas de sudor empañaban su frente, y su brazo derecho temblaba ligeramente, mientras sostenía el retrato de la mujer frente a su rostro nervioso y sufrido. Pero el sacerdote parecía tranquilo, inmutable, como si algo en la conversación que tuvo con la mujer del retrato le hubiera hecho intuir que aquella no era una conversación normal, que algo misterioso había ahí. Sereno, miró al joven y le dijo: «Hijo, quizá esto sea una especie de aviso de que debes guiar tu vida al sendero de la rectitud. Tu madre está velando por ti y sufriendo desde el cielo por tus faltas». Al oír eso, el joven puso cara de no entender. Mas, pasado un momento, en sus ojos surgió un destello de comprensión súbita, angustia y temor.
Él lo sabía. Sabía que el cura no mentía y que su madre le había hablado. Pero su madre estaba muerta. Él era quien habría de morir y muy pronto. Su madre aún cuidaba de él y no quería que muriera con una lista tan larga de pecados sin perdonar. Debía confesarse y recibir la comunión. Debía arrepentirse para ser perdonado y no caer en la oscuridad eterna del infierno. Por un momento el joven lloró conmovido por el amor de su madre y el impacto que representaba saber que sí existía aquel mundo espiritual del que tanto había dudado y al que tanto había despreciado. No había pisado una iglesia desde niño, pero lo que estaba viendo le convenció de que era tiempo de cambiar y reconciliarse con Dios, aunque fuera en sus últimos momentos. Tras varias horas dialogando con el sacerdote sobre su vida, su madre y cómo ella enfermó de tristeza cuando él se metió en las drogas, un sufrimiento que la llevó a morir sola y repudiada por su único hijo, que estaba más preocupado por lograr su dosis diaria que por atender a una pobre anciana que se desvivía por ayudarlo. El chico, profundamente arrepentido y deshecho en lágrimas, se confesó al párroco, quien le absolvió de sus pecados y le dio la comunión. Al irse el cura, el joven regresó a su soledad, con una mezcla de alegría por haber sido liberado del temor. Falleció esa misma noche, mientras dormía, de forma repentina e inexplicable. Dicen que fue un paro cardíaco, pero es bien sabido que los médicos suelen diagnosticar eso cuando no saben a ciencia cierta qué fue lo que pasó. En todo caso, lo importante es que el joven murió en paz y totalmente limpio de cualquier droga y pecado. En su velorio, quienes lo conocían se sorprendieron porque el joven, mientras vivió, jamás mostró una sonrisa tan dulce y serena como la que antes de partir dejó grabada en su rostro. El Catrín, relato enviado a través de mi página de Facebook. Cuando me encontraba cursando la preparatoria, hace como 12 años, me encontraba en una etapa difícil de mi vida. Con mucha rebeldía, comenzaba a tomar actitudes que preocupaban a mi familia. Era un desorden total. Una noche, regresando de una fiesta, opté por acompañar a un amigo a su casa. Decidimos caminar. Con algunas cervezas encima, no nos importó demasiado lo solitaria que se encontraba la calle, mucho menos la hora, que eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Dejé a mi amigo frente a su casa y yo continué con mi camino. Al tomar una pequeña curva, noté que sobre la misma banqueta, un hombre de apariencia muy elegante se acercaba. Tal vez por mi borrachera, creí estar imaginando aquella escena. Fue cuando crucé camino con él, que entré en razón. Me saludó diciendo, «Buenos días». Correspondiendo al saludo de aquel extraño, di algunos pasos, cuando en eso me llamó por mi nombre. Tal vez por la adrenalina del momento no comprendía lo que pasaba. Fue cuando me di la vuelta y lo miré. Era un tipo con un traje muy elegante, de tez pálida, un bastón, joyas y una voz que inquietaba a cualquiera. Le pregunté quién era y su respuesta fue tan contundente que entré en razón. «Tú sabes quién soy, y yo sé quién eres. Sé lo que vives, lo que sufres. Yo te puedo dar todo por un precio». Yo estaba inmóvil, y lo único que se me ocurrió fue rezar en mi mente, a lo que el sujeto me dijo, «De nada sirven tus plegarias, si en ti no hay pizca alguna de fe. Yo vivo en cada uno de ustedes». Dijo eso, concluyendo con una tenue sonrisa. Yo seguía petrificado. En ese momento, el hombre siguió su andar y las luces de un taxi se acercaban al lugar. El operador me ofreció abordar. Yo accedí. Me preguntó que si me encontraba bien. Contesté que un poco confundido, y lo que me dijo fue increíble. «Joven, usted tenía como 20 minutos parado en la banqueta hablándole a la nada. Yo me encontraba saliendo de mi garaje cuando lo vi. Observé cómo dio unos pasos y se dio la media vuelta. Cuando usted dio ese giro, una sombra lo cubrió y comenzó a hablar. Me sorprendió por un momento y no supe cómo reaccionar. Fue cuando encendí el taxi y comencé a avanzar. Me percaté cómo esa sombra que lo cubría se apartó justo cuando yo iba llegando, y por eso le ofrecí subirse a la unidad. Son casi las 3 de la mañana.
Es muy temprano para que salga a trabajar, ¿no?, concluyó el taxista con un tono burlón. El taxista me llevó a mi domicilio. El resto de la noche dormí profundamente. Jamás volví a ver a aquella persona. Pero hoy en día, cada que recuerdo esa anécdota, quisiera estar equivocado. Pero muy probablemente, debido a mis acciones, a mis decisiones y lo mal que me encontraba, me hicieron una oferta por mi alma. La Calchona, relato enviado a través de mi página de Facebook. Hay una aparición que suele hacer acto de presencia en los campos del centro de Chile, a la cual los campesinos temen tanto como respetan. Se trata de la Calchona, una cabra negra que vaga solitaria por las afueras, balando en medio de la noche. La gente cuenta que en otro tiempo, esta criatura fue una bruja que acostumbraba a transformarse en animal para salir a hacer sus fechorías. Casada y con 2 hijos, la mujer vivía en una casita humilde, donde guardaba todo tipo de cremas y ungüentos mágicos a espaldas de su marido. Todas las noches tenía la costumbre de hacer dormir profundamente a su familia. Enseguida se desnudaba y se untaba el cuerpo con uno de sus ungüentos, para transformarse en cuervo, gato o su animal favorito, la cabra. Y aunque fueron muchos los estragos que causó entre sus vecinos, a nadie se le ocurrió sospechar de ella durante el día. Llegó la noche en que, por descuido, la bruja se olvidó de hechizar a sus pequeños hijos para que se pusieran a dormir. Ocultos tras una puerta, los niños presenciaron cómo su madre se llenaba el cuerpo con una de aquellas cremas extrañas que guardaba bajo llave, quedando así convertida en una cabra de oscuro pelaje. En cuanto el animal se hubo marchado, los niños se acercaron entusiasmados al armario de ungüentos y comenzaron a frotarse encima el contenido del primer tarro que encontraron. Ambos quedaron convertidos en un par de zorros pequeños. Muy pronto se cansaron de su nueva forma y al darse cuenta de que no sabían cómo volver a ser humanos, se pusieron a llorar de manera inconsolable. Fue en ese momento que despertó su padre, extrañado al escuchar los aullidos que provenían desde una de las habitaciones de la casa. Se quedó impactado al ver al par de zorritos que chillaban desconsolados, junto a un tarro vacío y el armario de los ungüentos abierto de par en par. Asustado, el padre recordó las historias que se contaban en la región, sobre brujas que preparaban aquel tipo de menjurjes para volverse animales y hacer daño a los demás. Se le ocurrió que probablemente esos zorritos eran sus hijos, y desesperado se puso a buscar alguna crema que los devolviera a la normalidad. Y así fue, funcionó. Los niños volvieron a ser humanos, y su padre, temeroso de que les volviera a suceder lo mismo, tomó todos los ungüentos y los tiró en el río cercano. Cuando la Calchona volvió a casa, entró en desesperación al no encontrar sus cremas. Incapaz de recuperar su forma original, se dedicó a vagar por el monte desde entonces, como castigo a todo el mal que había hecho durante su vida. Dicen que hasta hoy en día sigue deambulando, lamentándose por la familia que perdió y que ya no está en este mundo. Hoy es totalmente inofensiva, por lo cual los labradores suelen dejarle un plato de comida de vez en cuando, para que se quite un poco las penas. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.